El eco de mis tacones sobre el mármol del salón de banquetes era el único sonido en el universo. Todo lo demás se había desvanecido. La música de violín, las risas de los invitados, la voz de mi madre felicitándome. Hacía tan solo 10 minutos, había pronunciado el «sí, acepto», más convencido de mi vida, con la mano de Gabriel en la mía, y ahora, en el umbral del lugar donde se celebraría nuestra fiesta de bodas, me encontraba con la terrible necesidad de usar el baño. Le había dicho a mi padre que lo vería en un minuto para nuestro baile, pero el deseo de orinar era demasiado fuerte como para posponerlo. Era el único momento que tendría sola en todo el día y lo necesitaba. Al doblar la esquina de un pasillo poco iluminado, a un lado del gran salón, el sonido de voces me hizo detenerme. Era una risa. La risa de mi hermana Valeria. Dulce, melodiosa e inconfundible. La risa que había compartido conmigo en tantas noches de insomnio, tantas tardes de secretos. Sin embargo, no era su risa lo que me detuvo, sino la voz que la acompañaba. Un murmullo bajo y urgente que reconocí al instante. La voz de Gabriel. ¿Estás segura de que nadie nos vio?, susurró. Su tono no era de nerviosismo, sino de pura euforia, como el de un adolescente que se ha salido con la suya. Valeria respondió con un suspiro. Nadie. Aún están todos en la entrada del salón. La ceremonia fue perfecta, ¿verdad? Me acerqué en silencio, como si estuviera caminando sobre cristal. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho, pero no por la emoción del día, sino por una fría y oscura sensación de pavor que se apoderaba de mí. No podía ser. No en este día, no ellos. Al girar la última esquina los vi, escondidos en un pequeño recoveco, con la luz tenue de una lámpara de pared sobre ellos. Estaban de pie, abrazados, con las caras tan cerca que parecían una sola. Gabriel tenía las manos en la espalda de Valeria. Y ella, la cabeza hundida en el hueco de su cuello. Mi perfecta hermana, mi mejor amiga, la dama de honor que me había ayudado a ajustar mi vestido tan solo una hora antes, estaba acurrucada contra el hombre al que acababa de jurarle amor eterno. Un sollozo se me escapó. Un sonido tan frágil y roto que no parecía mío. Ellos se separaron de golpe, como si hubieran sido electrocutados. Sus ojos se abrieron de par en par, sus bocas se formaron en una O de terror. Gabriel se veía pálido, y Valeria, en el rostro de mi hermana no había arrepentimiento sino una extraña expresión de desesperación, como la de alguien que ha sido descubierto en algo mucho más grave que una simple traición. Elena, susurró Gabriel, dando un paso hacia mí. Pero su voz no tenía el tono de un amante sorprendido, ni siquiera de un hombre traicionado en su infidelidad. Era el tono de alguien que había perdido su única salida. No parecía arrepentido por el acto, sino por haber sido visto. ¿Qué? Logré balbucear, con la garganta seca. Mis ojos iban de uno a otro, buscando una explicación que no llegaba, una disculpa que no se ofrecía. Mi vestido de novia, el que había soñado desde niña, se sentía pesado, como una mortaja. La corona de flores sobre mi cabello parecía un yugo. No es lo que parece, murmuró Valeria, su voz temblorosa. Una mentira tan vieja como el tiempo. Pero sus ojos, los mismos ojos que me habían prometido ayudar a organizar la boda perfecta, parecían llevar una carga mucho más grande que la culpa de un beso a escondidas. Había un miedo profundo en ellos, una desesperación que no cuadraba con la situación. No era el miedo de ser descubierta, sino el terror de un plan que se había desmoronado. Y fue entonces cuando lo entendí. No era una traición de último minuto, un arrebato de pasión. Era algo premeditado, algo que habían planeado por meses, quizás incluso por más tiempo. Los susurros que había notado, las miradas que había ignorado, las llamadas de teléfono que siempre terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Todo tenía sentido. Pero lo que no encajaba era la mirada de Gabriel. No había vergüenza en su rostro, sino un desamparo absoluto, como si su traición a mí fuera una pieza de ajedrez en un juego mucho más grande y terrible, y yo sin saberlo, acabara de mover la pieza equivocada. La infidelidad era solo la punta del iceberg, el verdadero monstruo estaba escondido debajo de la superficie, y su nombre no era celos, sino algo mucho más oscuro y peligroso. El día de mi boda, no solo perdí a mi esposo y a mi hermana. También me di cuenta de que mi vida entera había sido una mentira cuidadosamente construida. Y el final de esa mentira podría ser el final de todo lo que creía. La mano de Gabriel se extendió,
un reflejo instintivo que yo detuve con un paso atrás. La sala de banquetes, que un momento antes había parecido un reino de sueños, se sentía como una prisión de la que quería escapar. Mis ojos, llenos de lágrimas contenidas, no podían dejar de ir de él a Valeria, buscando una mentira convincente, una excusa que me permitiera pretender que nada había pasado. Pero no la había. Solo había una verdad terrible. Y sus caras, descompuestas por el pánico, la gritaban en silencio. Elena, por favor, déjame explicarte, dijo Gabriel. Su voz era un susurro ronco, casi inaudible. Pero no fue él quien dio la explicación. Fue Valeria. Mi hermana, con los ojos vidriosos y la cara surcada por una expresión de pura desesperación, dio un paso adelante. No es lo que piensas, Elena. No es lo que parece. Gabriel y yo, nosotros. ¿Ustedes qué? Mi voz, que al principio había sido un susurro roto, ahora se había convertido en un grito agudo que resonó en el pasillo. ¿Se besaron? ¿Se abrazaron? ¿Qué es lo que he estado viendo toda mi vida, si no es lo que parece? Mi ira se elevó, caliente y cegadora. Empecé a reír, una risa histérica y sin humor que me dolía en el pecho. ¡Qué ironía! Mi propio vestido de novia, mi propio día, y ustedes. Fue entonces cuando Valeria hizo lo impensable. No se disculpó. En cambio, me agarró de los brazos, con una fuerza que no sabía que tenía, y me obligó a mirarla a los ojos. Escúchame, Elena, esto no es una historia de amor. Esto es una pesadilla, un trato. Lo hicimos para protegerte. Mis cejas se fruncieron. ¿Proteger? ¿Proteger de qué? Valeria miró a Gabriel, una mirada cargada de resentimiento y miedo. Dile tú, Gabriel. Dile de dónde sacaste el dinero para el anillo, para el salón, para toda esta farsa. Gabriel bajó la cabeza. No es importante, Elena. Ya está todo solucionado. No, no lo está, gritó Valeria, las lágrimas le corrían por las mejillas sin control. Le debías una fortuna a un hombre muy peligroso, un prestamista, y tenías una semana para pagarla. El dinero para la boda, el anillo, todo era un adelanto. Te casarías con Elena, mi hermana, y usarías su patrimonio y el de nuestra familia para saldar tus deudas. El mundo se detuvo. Las palabras patrimonio y deudas giraban en mi cabeza. Yo era la heredera de una de las empresas más grandes de la ciudad, un hecho que siempre había tratado de mantener en secreto. Había confiado en Gabriel para que él me amara a mí, no a mi dinero. El golpe de la infidelidad se sintió como una punzada, pero la revelación del engaño fue una estocada brutal en el corazón. Todo este tiempo. ¿Me has estado usando? Le pregunté a Gabriel. Mi voz era un hilo casi imperceptible. Él se negó a mirarme. No es así, murmuró él, con los hombros encorvados. Al principio, solo vi una solución. Pero luego me enamoré de ti, de verdad, lo juro. No te creas esa basura, intervino Valeria. Yo me enteré de su plan. Intenté que se echara atrás, pero él me advirtió que si no lo hacía, le haría daño a nuestra familia. Dijo que tenía informantes, que sabía todo sobre los negocios de papá, que nos podía arruinar si no lo ayudaba. Una náusea se apoderó de mí. Mi hermana, la dama de honor, ¿había sido cómplice de esto por la fuerza? Así que hicimos un trato, continuó Valeria, como si se estuviera desahogando. Lo ayudaría a conseguir el dinero. Me casaría con él, y le daría la oportunidad de salir de esta. Él se casaría conmigo para salvar a la familia y así te mantendría a salvo a ti, a quien tanto quiere. Pero no pudo hacerlo. Yo sabía que nunca podríamos casarnos, no de verdad, porque él te quería a ti. No es lo que parece, Elena. No se besaron, solo se estaban poniendo de acuerdo. Estaban planeando cómo salir de esta situación. Mi mente intentaba procesar todo. Gabriel no era un simple infiel, era un estafador. Un deudor. Y Valeria no era una traidora, sino una mártir que se estaba sacrificando para protegerme. Pero, si era así, ¿por qué habían actuado de esa manera en el pasillo? ¿Por qué se veían tan asustados? Y de repente, lo vi. Los ojos de Gabriel no solo estaban asustados, sino que estaban llenos de una oscura determinación. Una determinación que no se alineaba con la de un hombre que había fallado en un plan, sino la de uno que estaba a punto de cumplirlo. La risa histérica que se había apoderado de mí se disolvió en un silencio helado. El pasillo, antes un lugar de secretos,
Ahora era un campo de batalla. Miré a Gabriel y luego a Valeria, intentando descifrar la verdad de sus rostros, pero solo encontraba un laberinto de mentiras. Su pánico inicial se había desvanecido, reemplazado por una calma siniestra que me heló la sangre. Los ojos de Gabriel, que un momento antes habían sido un pozo de desesperación, ahora brillaban con una determinación despiadada. Sí, Elena, es lo que parece, dijo Gabriel. Su voz ya no era el susurro quejumbroso de un amante descubierto, sino la voz fría y autoritaria de un hombre de negocios, o al menos, una parte. Tu hermana tiene razón, esto es un trato. Pero ella no es una mártir, es mi socia. Mi cabeza giró, de él a ella. Valeria se había secado las lágrimas, y me miraba con una expresión que ya no era de miedo, sino de astucia y un rastro de desprecio. Lo siento, Elena, murmuró, pero la disculpa sonó vacía. No tienes idea de lo que es crecer a la sombra de la heredera. Siempre fuiste la niña dorada de papá, la que lo tendría todo. Yo me conformaba con las sobras, y eso nunca fue suficiente. El piso parecía abrirse bajo mis pies. El dolor de la traición me asfixiaba. ¿Pero por qué? ¿El dinero? Valeria, somos familia. No hables de familia. Sisió Valeria. El plan era simple. Gabriel se acercaría a ti, te enamoraría, se casarían. Pero el dinero de tu patrimonio no era el fin. Era el medio. Lo que queríamos de verdad es la compañía de papá. Y para obtenerla por completo, tú tenías que desaparecer. Gabriel se acercó a mí, sus ojos tan fríos como el hielo. La historia del prestamista era una coartada, un cuento para que nadie sospechara. Yo soy el prestamista, Elena. Yo soy el que mueve los hilos. Tu hermana y yo hicimos un pacto. Ella me ayudaría a llegar a ti y a la compañía, y yo le daría una participación tan grande que nunca más tendría que vivir en tu sombra. Las palabras se sentían como golpes físicos. Me tambaleé, apoyándome contra la pared para no caer. Mi mente corría a 1000 por hora, intentando encontrar un resquicio de esperanza en esa pesadilla. Pero no había ninguno. La infidelidad no era el engaño oscuro. Era el disfraz. La verdadera traición era un complot de asesinato, orquestado por mi propio esposo y mi propia hermana, el día de mi boda. Fue entonces cuando escuché el tintineo de una copa. Gabriel sacó del bolsillo de su esmoquín un pequeño vial de vidrio con un líquido claro. Solo una gota en tu copa durante el brindis, y nadie sospecharía de nada. Los forenses lo encontrarían, por supuesto, pero la evidencia sería que tú lo tomaste. Un accidente, un suicidio en tu gran día tal vez. Un corazón roto, una mente perturbada. La gente creería cualquier cosa. Mis ojos se abrieron con horror. Se suponía que nuestro baile de novios sería en 5 minutos. Él tenía que dar un brindis. El mundo giraba a mi alrededor mientras el miedo más profundo se apoderaba de mí. No era celos, ni ira lo que sentía ahora, era un terror puro y visceral. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Intenté correr, pero mis piernas se sentían como plomo. No te preocupes, dijo Gabriel, con una sonrisa burlona. Todo esto será muy rápido, y tu muerte será un mensaje. Un mensaje para tu padre, tu madre y para todo el mundo que se ha opuesto a mí. Yo tendré el control de todo, y nadie, ni siquiera tú, me lo impedirá. Y de repente, el sonido de la banda del salón de banquetes comenzó a sonar. La canción que había elegido para mi baile con mi padre. El mundo real se infiltró en mi pesadilla. Vi a mi padre en la puerta del pasillo, buscando con la mirada a su hija. Tenía una sonrisa en su rostro, la misma sonrisa que siempre me había protegido, que siempre me había hecho sentir segura. Y entonces, supe lo que tenía que hacer. Tenía que protegerme a mí misma. Tenía que vivir. Tenía que exponer la verdad, la oscura verdad, antes de que ellos se salieran con la suya. El sonido de la banda del salón de banquetes que un momento antes me había traído esperanza ahora se sentía como una cuenta regresiva. Gabriel me miraba con una sonrisa burlona. Valeria con una fría anticipación. Sabían que, con mi padre en la puerta del pasillo, yo estaba atrapada. Si corría hacia él, él se daría cuenta de la situación y la expondría. Pero Gabriel y Valeria podrían fabricar una historia que me haría ver como una mentirosa histérica. Si me quedaba y luchaba, me enfrentarían. Si huía, no había a dónde huir. Pero una cosa sabía con certeza. Tenía que vivir para exponer la verdad.
Mi mente, que antes había estado paralizada por el miedo, ahora se movía con una rapidez que no sabía que tenía. Una estrategia se formó, una que requería una audacia que yo no poseía, pero que tenía que encontrar en ese momento. Me di cuenta de que mi única arma era el tiempo. Si podía ganar unos minutos, podría encontrar una forma de escapar, de pedir ayuda, de exponer la verdad sin que ellos tuvieran una coartada. ¿Qué quieres?, le dije a Gabriel. Mi voz temblaba, pero no por el miedo. Era una estrategia. Le estaba dando la oportunidad de alardear, de cometer un error, de darme la información que necesitaba. Gabriel se rió, una risa seca y cruel. Quiero lo que siempre quise, Elena. Tu vida, tu compañía, tu patrimonio. Todo lo que te pertenecía por nacimiento, y que yo, por mi propio mérito, tendré. Y te unirás a Valeria. Después de que ella te usó para llegar a mí, a tu verdadera felicidad, le pregunté, una pregunta que era una trampa. Quería que él revelara más. Valeria intervino, con una voz cortante y gélida. No me usó. Nosotros nos usamos. Y ahora que tienes la verdad, no tienes nada más que hacer. Si intentas decir algo, si intentas algo, le haré daño a nuestra familia. No te acerques a tu padre. Me aseguraré de que tu familia pague por sus crímenes. Y ahí estaba. Su vulnerabilidad. La única debilidad de su plan. Me amenazó con mi propia familia. Pero eso no me detendría. Me acercaría a mi padre y le diría todo lo que acababa de escuchar. Elena, ¿dónde estás? La voz de mi padre se escuchó desde el pasillo. Fue entonces cuando Gabriel sacó su mano del bolsillo, sosteniendo el pequeño vial con el líquido claro, y dio un paso hacia mí. Su intención era clara. Él quería que esto terminara de una vez por todas. Pero yo ya no estaba paralizada. El miedo había dado paso a una fría furia, y sabía que solo había una forma de sobrevivir. Me lancé hacia él, y con un movimiento rápido, le arrebaté el vial de su mano. Se rompió en el piso con un tintineo, el líquido se esparció por el mármol como una mancha negra. Valeria dio un paso hacia atrás, con la boca abierta de la conmoción. Gabriel intentó agarrarme, pero yo me escabullí, y corrí hacia mi padre. «Papá, ayúdame», grité. Mis palabras se perdieron en el eco del salón de banquetes. La música se detuvo. Los invitados giraron sus cabezas hacia nosotros. Los ojos de mi padre, que un momento antes habían sido llenos de alegría, se convirtieron en un lago de preocupación. Corrió hacia mí. Me escondí detrás de él, con el corazón latiendo con fuerza, y señalé a Gabriel y a Valeria, que estaban parados en medio del pasillo, inmóviles. Gabriel y Valeria planeaban matarme, dije. Mi voz se quebró. Las caras de los invitados se convirtieron en una mezcla de horror y confusión. Los dos traidores negaron la acusación, pero yo no les di la oportunidad de mentir. Les expliqué todo. Les conté de su plan, de la amenaza, y de la sustancia que Gabriel había intentado darme. No necesitaba pruebas, porque tenía la verdad. Horas después, la policía llegó. Gabriel fue arrestado. Valeria, su socia y hermana, fue arrestada también. Mi padre me abrazó, y supe que estaba a salvo, pero el dolor de la traición aún estaba allí. Un fantasma que no se iría. Al final, no fue el engaño lo que me rompió, sino la verdad. Pero la verdad me salvó. Y mientras miraba a mis espaldas, a la sala de banquetes vacía, me di cuenta de que mi vida no era un cuento de hadas. Era una historia de terror. Pero ahora, esa historia tenía un nuevo comienzo. Un comienzo en el que yo era la heroína. La heroína que había sobrevivido a la traición. ¿Y tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Habrías confiado en tu intuición o habrías sucumbido al engaño?